Amados amigos y amigas que en este momento están conectadas a las redes sociales. Les habla la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Y quiero que por favor me acompañen a orar, a poner esta palabra y esta ministración delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque en tiempos difíciles tenemos a dónde acudir. Gracias te damos porque no estamos desamparados ni desamparadas, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias te damos porque has prometido nunca, nunca dejarnos y nunca, nunca abandonarnos. Por eso es que hoy, Señor, en medio de toda la situación que estamos viviendo, podemos entrar confiadamente a tu presencia. Podemos estar en ese lugar seguro donde nada ni nadie nos pueda tocar. Espíritu Santo de Dios, ministra hoy a través de tu palabra, porque hoy tu pueblo necesita fe para continuar. Te agradecemos, Señor, el hecho de estar vivos, el hecho de poder respirar, el hecho de poder estar con nuestra familia. Y como iglesia a ti te damos toda gloria, honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, y si tienen sus Biblias, yo quiero que ustedes corran y las saquen, porque hoy vamos a estar hablando de uno de los salmos más conocidos en la literatura cristiana. Vamos a estar hablando acerca del Salmo 91. Así que corra, traiga su Biblia, háblalo en el Salmo 91. El Salmo 91 en la Nueva Versión Internacional dice así: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. En la Reina Valera dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le digo yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye en mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Qué lindo que es este salmo. Y es uno de los salmos más conocidos, pero quiero leerle la otra versión. Quiero leerle la versión lenguaje actual. Dice así: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca
deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Usted tiene que repetir esto: ningún desastre vendrá a nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Les daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Este es junto con el Salmo 23. Podríamos decir que el Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos. Se le conoce como el Salmo de guerra espiritual. También se le habla de él como el Salmo de la tempestad o el Salmo de la noche. Algunos difieren acerca del autor del Salmo 91. Unos dicen que fue David, otros dicen que fue Moisés. Y dicen que fue Moisés por la similitud de este salmo con Deuteronomio 32, aquel cántico que entonó Moisés cuando terminó de escribir el libro de la ley. Lo cierto de este salmo es que lo escribe un hombre que estaba viviendo momentos difíciles. Lo cierto de este salmo es que lo escribió un hombre que estaba siendo acechado por plagas. Lo cierto de este salmo es que lo escribió una persona que estaba viviendo momentos de peligro, momentos de dificultad, momentos de temor. Sin embargo, aunque en él nos habla de pestilencia, nos habla de plaga, nos habla de terror nocturno, nos habla de saetas que salen en el día, también nos habla de esperanza, nos habla de abrigo, nos habla de cobertura, nos habla de castillo, nos habla de alas, nos habla de escudo, nos habla de ángeles, nos habla de gracia, favor, nos habla de larga vida y nos habla de salvación. Ciertamente en este salmo hay hechos y palabras que nos hablan de peligro, pero más son los hechos y de las palabras que nos hablan de una protección perfecta ante esos peligros. Su énfasis no son los peligros en sí, aunque no niega la circunstancia que estaba viviendo este hombre que lo escribió. El énfasis del Salmo 91 es la protección que nuestro Dios Todopoderoso nos ofrece. De este salmo se dice también que es un salmo mesiánico, porque habla de Jesucristo y de la protección que nosotros tenemos cuando acudimos a Él como nuestro alto refugio. Por eso es que el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quien hace de Dios su refugio y su cobertura estará tranquilo, porque sabe que el que lo protege y guarda es más grande que cualquier situación o adversidad que puede estar viviendo. Y en el versículo 1 dice, en la Reina Valera: el que habita al abrigo del Altísimo. Dice: se acoge a la sombra del Todopoderoso.
La versión lenguaje actual decía: vivimos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasamos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Y me llama mucho la atención que dice pasamos la noche, porque la noche para muchas personas es sinónimo de angustia, es sinónimo de ataques de pánico. Pero aún en medio de esa circunstancia nosotros tenemos a quien acudir. Y la versión dice: habita al abrigo del Altísimo. Y la palabra habita es la palabra yashad, la palabra hebrea yashad, que significa sentarse, significa permanecer, significa persistir, significa vivir, significa reposar. Entonces, la traducción diría: el que se sienta al abrigo del Altísimo, el que permanece bajo el abrigo del Altísimo, el que persiste bajo el abrigo del Altísimo, el que reposa bajo el abrigo del Altísimo, el que vive bajo la sombra del Altísimo. Y es que ese es el lugar, esa es la morada, y me hace a mí sentir, cuando yo moro, un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a ese lugar, entonces yo no me muevo de ahí. Si las cosas están bien, yo permanezco viviendo bajo la morada del Altísimo. Pero si las cosas van mal, yo también sigo viviendo bajo la morada del Altísimo. El problema es que muchas veces buscamos esa morada nada más para visitarla, porque cuando las cosas van bien, usted no se acuerda a dónde usted tiene que estar. Cuando las cosas van bien, usted no se acuerda cuál es su lugar. Entonces, cuando las cosas empiezan a ir mal, corremos y buscamos esa sombra. Pero cuando usted es de ese tipo de personas, usted no mora ahí, usted nada más es una visita. Pero el Señor no nos ha preparado un lugar de refugio para que usted le visite. El Señor tiene preparado un lugar de refugio para que usted lo habite, para que usted lo habite. Y la palabra abrigo es la palabra hebrea seter. Y seter significa lugar secreto, lugar escondido. Ese abrigo me habla a mí de escondite, pero ¿escondite de qué? Escondite del dolor, escondite del temor, escondite de la aflicción. A ese lugar yo puedo acudir para esconderme de aquello que me está persiguiendo, de la peste, de la plaga. Seter habla de lugar secreto, donde corremos a refugiarnos. Y esta palabra seter es utilizada en otros salmos también. Tenemos el Salmo 32:7, que dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Mire qué preciosa palabra. No solamente corremos a refugiarnos hacia Él, sino que nos rodea con cánticos de liberación. En este momento de angustia y de aflicción que estamos viviendo a nivel mundial, usted tiene que afinar sus oídos espirituales para que oiga la canción que Dios le está cantando. Amén. Salmo 61:4 dice lo siguiente: anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. La otra versión dice: me abrigué en el refugio de tus alas. Usted y yo tenemos a dónde correr en tiempos malos. A usted y a mí nos está esperando una sombra para que nos dé refugio. Salmo 31:20. Salmo 31:20 dice: al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. La otra traducción dice: tú los escondes en el secreto de tu presencia. Y este abrigo también lo podemos comparar con aquella nube que iba guiando, que iba guardando los pasos del pueblo de Israel en su salida a Egipto y en su travesía
por el desierto. Ahora, no es cualquier abrigo. Lo lindo de todo esto es que es el abrigo del Dios Altísimo. Dios Altísimo, el Elión en hebreo, el Elión, ese Dios soberano en quien podemos nosotros depositar nuestra confianza. El Dios Altísimo, el Elión, el Dios que habita en las alturas, el Dios que está más alto que todo. Ese Dios que está más alto que todo, está por encima de todo y todo está también bajo sus pies. El León nos declara que no importa que el problema o la circunstancia que usted esté atravesando, Él es más grande que ese problema. Y tal vez usted diga, es que mi adversidad es muy grande, mi problema es muy grande, tal vez para usted sea muy grande. Pero recuerde que su Dios es más grande que cualquier plaga, que cualquier problema, que cualquier situación que se pueda estar presentando. Por eso es que podemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Habito bajo el abrigo del Dios Altísimo. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya no hay nada más que decir. En esta primera estrofa está todo dicho. En esta primera estrofa está todo el mensaje encerrado. Y lo que sigue después de este primer versículo es una interpretación de todo lo que después se declara. La sombra del Omnipotente. Y cuando yo veo que la sombra del Omnipotente, yo me acuerdo lo que dice la palabra en Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel se le aparece a una muchacha asustada porque el propósito que Dios tenía para con ella era tan grande que ella no podía saber cómo Dios lo iba a hacer. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta es la respuesta del ángel a la pregunta que se hacía María, ¿y cómo va a ser esto? Y es que esta es la respuesta para usted y para mí. Cuando lo que nos rodea es tan grande que no sabemos cómo Dios va a ser, la respuesta para usted y la respuesta para mí es la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que no sabemos cómo Dios la va a hacer, pero tenemos que tener la seguridad que Él es todopoderoso para hacerlas. Aquella sombra cubrió a María y le trajo paz y le trajo confianza, a pesar de que ella no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Se lo vuelvo a repetir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es que el único tema de este salmo es la protección y la cobertura de Dios para con sus hijos en cualquier tipo de peligro. Y le vuelvo a repetir, el problema está en que nosotros nos alejamos muchas veces de esa cobertura. Y cuando usted se aleja de esa cobertura, está a expensas de todo lo que le puede pasar. Las promesas de este salmo, porque es un salmo de promesa, solo son posibles bajo una condición, y así se nos revela aquí: habitar bajo esa sombra, vivir bajo esa sombra. Muchas veces queremos nada más la bendición, pero no queremos cumplir con la condición. Vayámonos a Juan 15:17. Juan 15:17. Creo que todos y todas queremos esto. Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Queremos que Dios nos ame a nosotros, pero nosotros no queremos amar al prójimo. Luego la palabra dice también, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Yo quiero que todo lo que yo le pida al Señor me sea dado,
Pero si usted se fija, ahí también en Juan hay una condición: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y hecho será. Le vuelvo a repetir, muchas veces queremos la protección, queremos la bendición, pero no queremos cumplir con la condición. Y este salmo tiene promesas increíbles, gloriosas, pero son condicionadas a esta condición: el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive, el que permanece, el que persiste. Toda promesa está condicionada a la obediencia. Y no es que Dios no cumpla su palabra, es que usted se sale de esa cobertura. Mire, estamos en un tiempo en donde decimos: la sangre de Cristo tiene poder. Uno abre Facebook: la sangre de Cristo cubre mi casa. Y pareciera más que una declaración de poder, una muletilla. Porque ciertamente la sangre de Cristo tiene poder. Pero primero usted tiene que clamar por esa sangre en arrepentimiento, para que esa sangre le limpie a usted de todo pecado. Porque esa sangre protege a los que están limpios. Usted dice: la sangre de Cristo tiene poder. Usted dice: la sangre de Cristo cubre mi casa. Pero usted no habita bajo el abrigo del Altísimo. Usted quiere ver a Dios actuando en su vida, la garantía de su protección en medio de la adversidad es que yo mantenga con Él una relación personal e íntima con ese Dios. Una relación personal e íntima con aquel que derramó esa sangre preciosa. Porque le vuelvo a repetir, para que la sangre me proteja, primeramente la sangre me tiene que limpiar. Ahora, ¿de qué me va a librar? Versículos 3, 5, 7 y 10. Dice: solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Versículo 7: podrán caer a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. En la versión lenguaje actual dice: podrás ver miles de muertos. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. La promesa es que nos va a librar del lazo del cazador. La promesa es que nos va a librar de la peste destructora. La promesa es que nos va a librar del terror nocturno. La promesa es que nos va a librar de cosas que vemos y aún de cosas que no vemos. ¿Sabe? Yo estaba leyendo esto y yo dije: solamente alguien que vivió, que pasó por esto, pudo haber escrito este salmo. Y es que cuando yo leo esto, mi mente se va inmediatamente a Éxodo 12. Mi mente se va inmediatamente a aquel momento en la vida del pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel estaba viviendo las plagas de Egipto. La palabra dice en Juan 10:10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí nos habla de dos planes. Nos habla de un plan de bien y nos habla de un plan de mal. Y mire, tenga mucha conciencia con respecto a esto, porque ninguno de estos dos planes tenemos que ignorarlos, porque alguno de estos dos planes se va a cumplir en su vida y en la mía. Estamos viviendo tiempos en que ese ladrón anda suelto. Estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos de duda, tiempos de temor, tiempos de peste. Pero en medio de todo sabemos que Dios está con nosotros. Porque para cada ataque del enemigo ya Dios tiene un plan.
La palabra del Señor en Éxodo 12 nos habla a nosotros de la última plaga, pero ya Dios tenía un plan, ya el Señor tenía la estrategia. Y vamos a ver en Éxodo 12, versículo 3, 7, 12 y 13 lo siguiente. Hablen a toda la comunidad de Israel y díganle que en el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en los lindeles de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Dice: yo soy el Señor. Versículo 13. Versículo 13 dice lo siguiente: ese es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Las generaciones futuras deberán celebrarlas, porque ni usted ni yo nos podemos olvidar de todas las cosas que el Señor ha hecho. Y nos habla esto, que Dios iba a permitir que el ángel destructor pasara. Esta fue la 10ª plaga, la plaga número 10. Y dentro de la numerología del Señor, el número 10 indica final del gobierno de la carne, principio del gobierno de Dios. Y es que cada vez que el pueblo ha estado en crisis, cada vez que había una plaga, se toman decisiones. Se toman decisiones. Y como en medio de la mortandad el hombre se da cuenta de lo frágil y débil que es, vuelve sus ojos a aquel que es todopoderoso. Esta plaga número 10 trataba de cederle el control y el gobierno de la vida de aquel que él había designado como su pueblo a él. Mire, esta última plaga fue muy diferente a todas las demás. En esta última plaga se vieron cosas que no se vieron en las demás. En las demás plagas hicieron un daño específico, material o físico, a los egipcios. Pero esta plaga iba más allá. Una cosa es que algo te cause daño, pero otra cosa muy diferente es que algo te cause la muerte. Y aquella plaga venía por muerte. Además de eso, el Señor le da dirección al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se tenía que proteger de esta plaga, cosa que no hizo con las 9 restantes. Esta plaga número 10 era de muerte y era de destrucción. Y de muerte y destrucción total. Y le vuelvo a repetir, fue la única plaga en donde Dios establece que su pueblo debía de protegerse. No era una plaga más. El heridor andaba suelto, y el heridor pudo ser suelto porque el pueblo le dio derecho legal para destruir. Mientras haya mentira, mientras haya engaño, mientras haya pecado, mientras haya deshonra al nombre del Señor, mientras haya desobediencia, le daremos poder al heridor. Las leyes divinas actúan sobre el cristiano y sobre el que no es cristiano. Los principios divinos actúan sobre el pueblo de Dios y sobre aquel que no es pueblo de Dios. Y la mortandad venía contra todo primogénito. Pero cuando se vive en obediencia a esos principios, esa misma obediencia nos trae protección. El Señor le dice a su pueblo qué era lo que tenían que hacer para poder estar protegidos. Les da las reglas, les da las direcciones de lo que ellos tenían que hacer para que esa plaga no entrara en sus casas.
y les dice, se van a reunir como familia. Mire qué lindo, como familia. Y van a comer del cordero. Pero antes de que se sienten a comer, tienen que tomar esa sangre y ponerlo en los postes y en los lindeles, nunca debajo, para no pisotearla. La diferencia la haría aquella sangre puesta en aquellos postes. Porque el heridor no iba a distinguir entre la casa de un egipcio y la casa de un israelita. Si un egipcio no acataba las reglas, que eran no salir de casa, que eran reunirse como familia, comer aquel cordero y haber puesto su sangre en los postes y en los lindeles, aquel israelita hubiese sido herido por aquella plaga. Y lo tenían que hacer tal como Dios lo había dicho. Yo me puse a pensar, reunidos en familia, y empecé a recordar la historia del pueblo de Israel. Como en esos momentos Faraón los tenía totalmente inmersos en el trabajo. ¿Hacía cuánto un padre no pasaba tiempo con su esposa y con sus hijos? ¿Hacía cuánto tiempo no se habían podido tener un espacio como familia y sentarse a comer? Porque Faraón los tenía esclavizados con el trabajo. Mire qué tremendo, y lo mismo está pasando ahora. Lo mismo está pasando ahora. ¿Sabe usted que hay familias que están entrando en temor? Y no por la crisis del virus, sino porque se les olvidó cómo ser familia. Hay madres que están deseando que entren las clases para que sus hijos vayan, porque pasan más tiempo en una escuela que en la casa. Hay problemas entre el esposo y la esposa porque se les olvidó ser familia. Y tal vez el Señor está permitiendo todo esto para volver al plan original de nosotros como familia. Aproveche este tiempo, aprenda a compartir en familia, si es que ya se le olvidó. Porque esa plaga, la 10ª plaga, obligó al pueblo de Israel a aprender a ser familia. De todo tenemos que sacar una buena lección. La peor pandemia es la falta de amor. La peor pandemia es la falta de solidaridad. La peor pandemia es la falta de ética. Esa es la peor pandemia. Que hoy por hoy no podamos sentir dolor por aquellos que están sufriendo, sino más bien tengamos morbo de ese dolor y de ese sufrimiento. No se preste a eso, usted que me está viendo en este día. Tenemos que ser empáticos con aquellos que están sufriendo. La peor pandemia es el no poder hacer el mandamiento divino: ámense los unos a los otros. ¿Cuál es el remedio? Estén unidos. ¿Cuál es el remedio? Seamos familia. Mire, ni la peor plaga puede destruir a una familia que ha estado unida. Siempre que iba a haber destrucción, el Señor aislaba a las familias. Lo hizo con Noé. Metió a su familia en el arca. Y mire, el Espíritu Santo de Dios me hablaba hoy en la mañana y me decía: son los mismos tiempos. Porque Noé y su familia empezaron a declarar lo que venía, pero nadie les creyó. Todo el mundo se empezó a burlar. Y cuando vieron que empezó a llover, empezaron a tocar las puertas del arca, pero ya las puertas del arca estaban cerradas. Le vuelvo a repetir algo: la bendición, la protección, la cobertura están condicionadas a la obediencia.
Y estos son los momentos para obedecer, porque si no, vamos a llorar. Si se nos ha dicho que no tenemos que salir a la calle, no salgamos a la calle. Seamos obedientes y que no nos pase lo que le pasó al pueblo en los tiempos de Noé. Aquella familia estaba junta alrededor de aquella mesa del Cordero. La iglesia tiene que ser su casa. La iglesia tiene que ser su casa. Y su casa tiene que ser una iglesia. Hoy nos tocó esto. Puede ser que dentro de un tiempo también se nos olvida que iglesia no son 4 paredes. Iglesia es usted, iglesia soy yo. Hoy somos iglesia. Amén. Y recuerde, su casa tiene que tener una señal, porque esa fue la diferencia. Entre las demás casas había una señal. Versículo 13 de Éxodo 12 dice: y veré la señal, y veré la sangre, y pasaré de largo. Y veré la sangre, y pasaré de largo. Cuando el ángel destructor estaba pasando por Egipto, no distinguía entre israelitas y egipcios. Distinguía en las casas que estaba puesta la sangre. ¿Sabe cuál es el mejor momento para poner esa sangre? Hoy es el mejor momento. Como familia, hoy es el mejor momento para que usted, varón que me está escuchando, se levante como sacerdote de su casa y empiece a hacer oración de cobertura. Hoy es el momento, usted, mujer que no tiene un esposo a su lado, que se levante por su casa y que ponga la sangre del Cordero en los postes. Solamente así el heridor pasará de lejos. Y vuelvo al Salmo 91, versículo 4, que dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y esta da la idea de un ave que se tira sobre sus polluelos, y su mismo cuerpo es refugio para que nada les pase. Así actúa su Dios y el mío. Su mismo cuerpo nos protege. Su misma sombra es para refugio. ¿A quién iremos sino solamente a Él? ¿A quién iremos? Quien nos pueda proteger de la peste destructora, únicamente Él. Hoy es el día de volver los ojos al cielo y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No hay una vacuna para este virus, pero usted y yo tenemos un Dios, un gran Dios, Elión, el Altísimo, el que está en lo alto y el que está sobre todo, y todo está bajo estrado de sus pies. Hoy es el día en que cada familia, en cada casa, pongan la sangre del Cordero y se metan bajo esas alas. Usted y yo no estamos desamparados. Usted y yo tenemos quien nos guarde, tenemos quien nos proteja. Pero todo esto está condicionado a la obediencia. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo obediente, porque cada vez que hay un hombre y una mujer que obedece, le está recordando al Padre la obediencia de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted que necesita Satanás para manifestarse en la tierra? Un hijo de desobediencia. No le recuerde a Dios quién era el diablo a través de usted. Hoy tenemos que declarar, vivirlo, no porque hoy estemos en un mal momento, no porque hoy sea tiempo de plaga, de virus, no. Es vivir siempre, habitar siempre, vivir, sentarme, persistir, reposar bajo la sombra
del Omnipotente. Y son esas alas que se extienden, que están sobre nosotros. Es el Dios que nos guarda y nos protege, porque ni usted ni yo estamos desamparados. No tengas temor, pueblo. No tengas temor. Que si somos obedientes, el destructor pasará de largo. Que si somos obedientes, ninguna plaga tocará nuestra morada. Clamar por la sangre de Cristo es clamar por obediencia también, porque Cristo derramó esa sangre por obediencia al Padre. Hoy no es un día de temor. Hoy es un día de recordar que usted y yo tenemos a dónde recurrir, al lugar secreto, al lugar seguro, al abrigo del Altísimo, que nos está esperando con sus alas para guardarnos y protegernos. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de bendición. Es tiempo de familia, tiempo de compartir, es tiempo de ser solidarios, es tiempo de tener empatía y de ir más allá, tener amor por nuestro prójimo. Sigamos orando, ayunando, creyéndole a Dios y siendo obediente. Que el Señor te bendiga. Se despide la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Y me voy a despedir con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Te damos gracias por ese lugar seguro. Te damos gracias por ese abrigo. Te damos gracias por tus alas preciosas. Te damos gracias por tu guianza, por tu protección. Te damos gracias porque no estamos solos ni desamparados. Gracias porque has prometido nunca, nunca dejarnos y nunca, nunca abandonarnos. Hoy, Señor, clamamos por esa sangre preciosa. Las ponemos en los lindeles de nuestra casa, porque sabemos que el heridor pasará de lejos. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decimos amén, amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo.